Bueno, hablemos un poquito ahora de la crisis del 30. Dijimos que es uno de los tres aspectos de la entreguerra y probablemente en lo económico el más destacado. Incluso es la crisis más importante del siglo XX, al punto tal que hoy es una de las eh, primeras que surgen para comparar con lo que pasa con la crisis por la pandemia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan importante? Por muchos aspectos. Uno podría decir que marca el final de todo ese ciclo, digamos, de ascenso de ese capitalismo vinculado al imperialismo, de esa preeminencia de los cárteles o los trusts de las multinacionales, de esa suerte de dejarle al mercado, ¿no?, el comando de la sociedad y estados más bien esmirriados. Y a partir de ese momento nada sería igual y durante el resto del siglo XX aparecería el Estado como un actor más importante. Eh, es un gran porrazo que se pegó en Norteamérica. El texto que ustedes tienen para leer, que es el texto de la autora Shirika, un poco divide en algunos momentos, para ser muy sintético, uno podría decir el auge de los 20. Estados Unidos surge como una potencia eh, claramente victoriosa de la Primera Guerra Mundial, es la única, digamos, de las contendientes que no tuvo su guerra en su territorio ni una destrucción de su aparato productivo, como había sido evidente en el caso de los europeos, y asume una posición de liderazgo tanto en términos militares como económicos, ¿no? Muy marcado a partir de la década del 20. Lo cual tampoco le era tan cómodo, porque lo cierto es que una sociedad que surge muy aislacionista después de la guerra, como que la guerra era todo bardo de los europeos y el comunismo, todas cosas complicadas, eh, una perspectiva bastante racista, la aparición del Ku Klux Klan, de la ley seca que prohibía el alcohol y que se vinculaba con los católicos, una situación extraña. Pero en términos de la vida cotidiana, los 20 van a ser de un auge de la producción masiva, que tiene que ver con el Fordismo, que ustedes vieron con el texto de Glenda de la empresa moderna, y la producción en serie, que genera un consumo masivo, un mercado de consumo masivo por primera vez claramente identificable en un país, a partir de bienes durables. Principalmente, así como la síntesis va a ser el Forte. Esos bienes durables, ya les digo, son consumidos por el propio mercado interno. Estados Unidos continúa con ese sólido mercado interno que le permite un crecimiento muy fuerte, al punto que esta década se la denominó como de los años locos. Y así todo, y sin embargo, esto tampoco era tan claro que fuera un crecimiento para siempre o eh, indetenible. Por más que los norteamericanos lo pensaron, un presidente Hoover que en el 28 dijo, bueno, estamos condenados a la prosperidad. Y pocos meses después se comió una terrible crisis, no era muy bueno con los pronósticos Hoover. En general el Estado en Estados Unidos en los 20 era un Estado muy poco presente, ¿no? Un Estado, decimos, de los negocios, un partido de los negocios, que era el Partido Republicano. Y esto permitió, digamos, que se empezara a especular con esas ganancias extraordinarias, el auge del boom inmobiliario que tuvo que ver con la llegada a la zona de Florida y de California a partir del desarrollo de la industria del auto. Y eso, ya les digo, generó una especulación tan alta que de pronto las acciones, la parte financiera, daba cuenta de un crecimiento que no era real. Eso se blanqueó en el 30, las acciones cayeron en picada y se generó una crisis que vino de la especulación financiera, pero de esos empresarios después tuvieron que cerrar sus fábricas y vino y fue hacia la economía real. Básicamente la gente se quedó sin laburo. Y Estados Unidos alcanzó un pico de desocupados que recién parece que ahora con toda esta dificultad puede llegar a tener equivalente. Producto de eso, ya les digo, este estado que no se metía desapareció y apareció casi una lógica opuesta, que son los New Deals, nuevo trato, a partir de la administración de Franklin Delano Roosevelt, que fue un presidente muy vinculado al desarrollo del Estado, que fue por el lado de, primero, estimular la oferta y mejorar a los empresarios, pero sobre todo el segundo New Deal, el New Deal social, mejorar la condición de los trabajadores, ¿no? Ponerles plata en el bolsillo para que gastaran, y al gastaran consumieran y les fuera bien a quienes producían, ¿no? Esta idea de, especie de idea que dice, bueno, hay que pagar a una persona para que cabe un pozo y otro a la noche para que lo tape, pero los dos van a consumir. Con lo cual vemos que la crisis del 30 se entra por el lado de la falta de Estado y la especulación y se sale por el lado de la regulación estatal. Veremos que esto va a ser muy fuerte luego de la posguerra. Esto que yo les digo, ¿no? La entreguerra empieza a marcar las pistas de cómo iban a ser los años de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, en un rato hablamos de fascismo.